Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo tener un balance de prioridades en nuestra vida. Algo que es muy importante, pero la pregunta es, ¿realmente sabemos cómo? Bueno, el día de hoy estamos aquí con dos invitados muy especiales. Estamos con Raúl y con el pastor Henry. Hola, ¿cómo están? Hola, Abigail. Buenos días. Hola, buenos días, Avi, Sebas. La Paz. Pastor, ¿cómo estás? Bien. Placer de estar aquí. Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, qué hacen. Cuéntenos sobre ustedes. Gracias a Dios en este momento pues estoy sirviendo al Señor en la iglesia del Chico como pastor asistente y encargado de la pastoral juvenil y de la obra social. Pues casado, una hermosa esposa, contento, feliz, 3 hijos. Recién mudado. Recién trasteado, sí, pero bien, gracias a Dios, ahí vamos avanzando. Bueno, yo soy padre de familia de 2 varones, tengo 2 varones, Samuel y Juanchi, y me congrego en la iglesia Chico desde hace unos 24 años tal vez ya. Soy anciano de la iglesia y pues soy una persona común y corriente, trabajo en una empresa de telecomunicaciones y busco servir dentro de la iglesia cada vez que puedo. Ok. Bueno, chévere tenerlos acá. Queremos empezar. Como dijimos, pues el tema de hoy es cómo generar un balance pues en nuestra vida, ¿no? Queremos saber primero, pues, qué dice la Biblia acerca de cómo tener como ese balance. ¿Qué es lo que dice la Biblia para tener pues un balance en nuestras vidas? Algo a tener en cuenta es que la Biblia de manera literal no dice balance, no, esa palabra como balance no está en la Biblia, pero sí está implícita en todo el consejo general de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y pues habla de tener una vida moderada, ¿sí? Habla de prioridades, ¿no? Y pues hay varios textos bíblicos que pudiéramos como que tener, pero uno de los que quiero resaltar es lo que dice Mateo 6:33, ¿no? Que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces creo que el buscar a Dios primero, el que Dios sea el centro de nuestras vidas es lo que nos da ese balance, ¿no? Porque el balance precisamente es ese equilibrio entre una cosa y la otra. Entonces si Dios es el centro, vamos a estar equilibrados en nuestras vidas. Si no, siempre vamos a estar en desbalance. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pastor. En mi caso, pues dado que no trabajo de ciento con la iglesia, digamos, yo tengo mi trabajo normal, como todo el mundo, pues simplemente aplico lo que dice la palabra de Dios, y es que Dios es prioridad en mi vida. Independientemente de lo que yo tenga que hacer, la función como ciudadano, como padre, como miembro de una sociedad, lo primero es Dios. De esa manera priorizo y establezco ese balance en mi vida, tratando de, a partir de esa prioridad, hacer lo que tengo que hacer, mis responsabilidades, mis deberes. Bueno, pues partiendo de lo que están mencionando, que me parece muy importante, ¿cómo podemos organizar esas prioridades partiendo de la número 1, que es Dios, que tiene que ser nuestra prioridad principal? ¿Cómo podemos organizarnos como en nivel de prioridades, como cuál podría ser la segunda, la tercera, y poder generar ese balance en nuestras vidas que a veces pues nos puede pasar? Por lo menos a mí me pasa como que me lleno de muchas cosas, entonces no sé a qué darle prioridad principalmente o cuál después, y bueno, como qué orden podríamos tener en cuenta. Sí, la Biblia nos habla como de ese orden, no en un texto único, sino en diferentes textos. Nos habla de ese orden de las prioridades. Y bueno, como tú lo dijiste, Dios es el primero, es el número 1. Por ejemplo, en Mateo 22, 37, 38 nos dice, ¿no?, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? También en Deuteronomio, también nos habla de Mateo 6, 33, que lo acabé de decir, buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Y muchos otros
otros textos nos hablan de que Dios debe ser el número uno en nuestra vida, debe ser el primero, ¿no? Pero también habla de una segunda prioridad que es la familia, ¿no? Y pues Efesios 5, 25, 26 nos habla de eso. Timoteo 5, 8 nos habla del cuidado a la familia, del amor a la familia. Pero también la Biblia nos habla del cuidado a nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra relación con los demás, que podría ser esa tercera prioridad. Y la cuarta, podríamos decir que en nuestro trabajo, nuestra función laboral, nuestras responsabilidades en eso. Y como quinto podríamos decir el tema del ministerio, ¿no? Y no es que este sea el último en sí, sino que pues en general es un complemento de cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida, ¿no? Y partiendo desde Dios como el centro, como la número uno hacia lo demás. De acuerdo, yo creo que es precisamente poner de manera correcta los ingredientes que son todas las, tal vez todos los deberes, responsabilidades que tenemos en esa balanza. Pero yéndonos a la palabra de Dios, hay varios ejemplos en donde incluso Jesús y el mismo Dios nos dice que tenemos que buscar a Dios desde muy temprano, tenemos que buscarlo muy temprano de mañana. Y pues en ese orden de días yo creo que Dios se le adelanta todo si tú lo haces. Entonces si tú arrancas por ahí muy temprano, de mañana, te reúnes con Él, tienes tu tiempo con Él, el resto ya sabes tú cómo ordenarlo. Claro, vienen los temas familiares. Y si entramos en un poquito de detalle, pues primero está mi esposa, mis hijos, ya el resto de mi familia. Y claramente tengo que trabajar a diario, pero también puedo servir, también puedo sacar tiempo para todo. Si miramos algunas cosas de pronto cuando uno es estudiante, uno estudia, trabaja, a muchos nos tocó trabajar y fuera de eso hacíamos alguna actividad aparte los fines de semana, pero el tema es organizarse y saber también uno con qué se compromete y con qué no. De esa manera es la forma como equilibras esa balanza y sabes hacer las cosas bien, cumples con todo y no quedas mal con nada. Sí, de pronto hay que saber eso de organizar bien eso y saber qué uno puede hacer, ¿no? Digamos, algo que estaba recordando es como alguna vez el pastor David nos había hablado de que, bueno, por ejemplo, él no podía descuidar de pronto a su familia por dedicarse pronto al ministerio, ¿no? Porque pues primero Dios lo llamó a su familia, ¿sí? Entonces después tiene que cuidarse mismo de ese orden del que estabas hablando, ¿no? Uh-huh. Toca en esas prioridades, ¿no? Si uno primero se tiene que dedicar a la familia, pues después cuidar obviamente uno mismo, después ver sus tareas personales y después ver también, en ese orden en el que dijiste, pues ver también cómo puedo servir, cómo puedo estar dentro de un ministerio. Sí, creo que es un complemento, ¿sí? Creo que no es porque de pronto el ministerio o el servicio esté como en quinto lugar, entonces por allá relegado. Creo que todo es un complemento, ¿no? O sea, creo que estamos llamados precisamente a eso. Esa es nuestra vida, ¿no? Dios, la familia, los demás, pues obviamente el cuidado personal. O sea, creo que podemos hacer todo esto al mismo tiempo, pero manteniendo pues el orden correcto, ¿sí? Y permíteme y doy como una pequeña, no sé, como ilustración. Yo veo la vida como un rompecabezas, ¿sí? Y el tema es que pues cada pieza tiene su lugar para ese rompecabezas. Y normalmente el rompecabezas tiene la imagen, ¿no? Para tú saber cómo armarlo. Es muy complejo tú armar un rompecabezas sin tener una imagen, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que fuimos hechos a imagen de Dios, ¿sí? O sea, Dios es esa imagen donde se refleja cómo debemos vivir. Y cada pieza de nuestra vida, en cada tiempo determinado, cómo ir organizando, ¿sí? Yo creo que la mayoría de la gente está armando el rompecabezas de su vida sin tener la imagen correcta, ¿sí? Entonces buscan organizar las piezas de la manera como ellos consideran e idealizan las imágenes
pero Dios nos ha dado su imagen. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, y esa imagen está plasmada en su palabra. Y si observamos su palabra, pues vamos a saber en cada momento de nuestra vida cómo armar, cómo poner la pieza correcta en ese rompecabezas. Siguiendo como eso, ¿cuáles crees que serían las consecuencias de tener como esa idealización de esa imagen, de no tener esa imagen clara y bueno, pues por lo tanto como que de no tener como ese orden o de no tener ese balance en nuestras vidas? Precisamente una forma incorrecta de armar el rompecabezas, o sea, de la vida, ¿sí? Vivir de una manera desordenada, aunque parezca exitosa, porque yo puedo armarlo y decir, pues ahí quedó, está armado, ¿no? Se ve bien, pero no es la imagen correcta, no es el diseño de ese rompecabezas según la imagen que se proyecta para ese rompecabezas. Entonces el tema de idealizar la imagen de Dios cuando no conozco la palabra de Dios, que es donde se refleja quién es Él y cuál es el propósito para nuestra vida, cómo Él quiere que vivamos en esta tierra, pues creo que eso va a hacer que la persona viva en desbalance, porque bueno, es como el tema a lo que estamos tratando. Eso va muy ligado a la idea de tener claro el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Totalmente. Como de saber qué es lo que Dios quiere para mí y en base a eso organizar ese rompecabezas. Y algo que tú mencionabas que me parece chévere y como que yo lo analizaba así, es que uno puede como tener todas las piezas juntas, como vivir todo el tiempo. Y algo que Raúl mencionaba era iniciar las mañanas con Dios. Entonces, si tú inicias con Dios, tú puedes ver a Dios en todas las actividades que uno haga, ¿cierto? Como tú puedes ver a Dios en tu familia, puedes ver a Dios en el servicio de la iglesia, en tu trabajo. ¿Cómo podríamos más bien, cómo podríamos manejar nuestra relación con Dios en el corre del día? Porque a veces pasa que uno dice, no, voy a iniciar con Dios, pero en la mañana se levanta tarde, desayuna tarde, tiene que ir al trabajo, entonces como que no tiene ese tiempo con Dios. ¿Cómo uno puede como mantener esa relación y esa comunión con Dios durante todo el día a pesar de las diferentes actividades que uno haga? Bueno, mira, lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes que arrancar el día sí o sí con él, ¿sí? Porque, y bueno, estamos en un mundo demasiado dinámico y listo, en algún momento se nos puede pasar o lo tenemos que dejar de un lado el tema, pero no es la idea y lo que, de acuerdo a lo que tú planteas, mira que la misma palabra de Dios dice que en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú te desempeñes, tú siempre estás meditando en su palabra, tú siempre estás pensando en lo que el Señor quiere, porque tú estás de alguna manera buscando agradarle en todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces es para honra y gloria a su nombre. Entonces, cuando tú actúas en ese sentido, y como lo decía el pastor, pues tú tienes ese rompecabezas de 1.000.000 de piezas, pues el Espíritu Santo actúa sobre ti y empieza a decirte, toma esta pieza, arranca por aquí, este es el orden, ve paso a paso. Y un tema que, digamos, al caminar en la vida cristiana, es que tú sí tienes que ir paso a paso, uno al otro, tienes que ser paciente, tienes que esperar en los tiempos de Dios, tienes que, sí, planear, organizarte. No quiere decir que tú te vas digamos, a dejar de pensar en tener aspiraciones o en poder alcanzar cosas. No, todo eso tú lo puedes precisamente en las mañanas decírtelo a tu papá, ¿sí? Y decirle yo quisiera, siempre y cuando esta sea tu voluntad. El mismo Jesús a la hora de morir dijo, Padre, si puedes hacerlo, quítame este peso de encima. Entonces es eso, o sea, el caminar con Dios es literal. Tú caminas, cada paso que das lo das pensando, y bueno, ¿y el Señor qué quiere? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ok, Él ya me dijo que tengo que hacer este paso, bueno, ¿y cómo voy a hacer el otro? Señor, dame guía. Y el Señor habla de muchas maneras, el Señor habla de muchísimas maneras, y eso de seguro te va a dar el paso a paso, te va a decir
te va a mostrar los números en las piezas para que tú las vayas a poner como debe ser. De hecho, algo que mencionabas que me gustó mucho es que cada pieza va como paso a paso, y algo en lo que pensaba es que los rompecabezas no siempre se arman de la misma manera. Cada quien tiene la forma de armar el rompecabezas. Entonces hay personas que empiezan por el marco, otros empiezan por el centro, otros por una esquina. Entonces eso también va muy a la relación con Dios. Cada relación es diferente, cada persona tiene como su manera de ver y de hablar con Dios y de caminar con Dios. Entonces me hacía una ilustración muy bonita. Sí, de acuerdo. Eso es como, por ejemplo, pues yo solamente tengo 2 hijos, pero tú puedes hablar con un padre que tenga más de 2 hijos y tú te vas a dar cuenta que su relación con cada uno de ellos es diferente del uno al otro, no es la misma, no habla igual con el uno con el otro. No quiere decir que quiera uno más que el otro, pero sí tiene un trato y tiene una forma, porque es que cada uno de nosotros somos diferentes. Como hijos, todos somos diferentes. De acuerdo. Sí, cada pieza, como lo han dicho, es diferente en nuestra personalidad y en nuestra relación con Dios, pero hay una sola imagen, ¿no? Y esa es Jesús, ¿no? Y Él es la mejor imagen de cómo nosotros armar ese rompecabezas de nuestra vida. Ese es un punto clave, y es que Dios, Jesús, es nuestra guía, nuestro referente. Nuestro ejemplo, claro. Nosotros buscamos imitarlo, o pues imitar su carácter. Nunca vamos a poder llegar a hacerlo, pero es imitar su carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que yo haga lo que Él me dice, y dado que su voluntad es perfecta, Él solamente quiere lo mejor para mí, pues si yo soy obediente, seguramente voy a ir alcanzando ese paso a paso como se quiere. El problema es cuando nos salimos de esa obediencia, o cuando nos salimos de esa ruta o cuando yo digo, no, es que yo esto lo quiero hacer así, lo voy a hacer a mi manera, y es que yo me la sé. Entonces ahí es donde nos encontramos muchas veces con problemas. Pero Dios es tan misericordioso que incluso a veces cuando nos salimos de esa senda, y pese a que damos muchas vueltas, ¿sí?, nos vuelve, si nosotros nos acogemos a Él, Él nos vuelve a poner en la ruta. Entonces, eso es como, yo trabajo mucho con proyectos. Entonces, dentro de un proyecto, tú vas colocando actividades que en algunos casos, unas son predecesoras de otras. Hasta que no haga una, no puedo hacer la otra. Hay otras que son ruta crítica, ¿sí? Hacen parte de que si yo no llego a cierto punto, no voy a poder desarrollar el final. E incluso hay otras que tengo que hacer en paralelo. Esas que son en paralelo es precisamente ese balance que a veces que yo tengo que tener entre mi espiritualidad y lo que tengo que hacer en este mundo. Al final, tengo claro que tengo un tiempo para hacer las cosas, que tengo un objetivo. Lo clave es tener ese objetivo, y que en lo posible ese objetivo esté muy alineado a lo que Dios te está mostrando que quiere para tu vida. Raúl, yo creo que nuestra mayor lucha, y tú lo dijiste, es nuestra autosuficiencia. Sí, es nuestra mayor lucha con nosotros mismos, ¿no? De acuerdo. Ese creer que lo podemos, que tenemos bajo control las circunstancias, hasta cuando nos damos cuenta que no es así, ¿no? Y una vez escuché un pastor que me dijo, mira, cuando tengas el día más con mayores desafíos, con mayor ocupaciones, con mayores tareas, es cuando más debes buscar de Dios, para que Él te fortalezca, para que Él te dé la dirección, te dé la sabiduría, para que puedas hacer todo eso. Para que tomes decisiones acertadas. Correcto. Porque incluso lo que, por ejemplo, en tu trabajo, que es un tema aparte de tu espiritualidad. Sí. Pero el mismo Señor también quiere que a ti te vaya bien en tu trabajo. Entonces, y tú de pronto, por más preparado, por más estudio que tengas, experiencia, pues tú no eres infalible. Te puedes equivocar, y si tomas una decisión mal, pues sí o sí hay consecuencias. No, sí. Sí. Jesús fue es ese referente, ¿no? Y Jesús no hacía nada sin antes estar con el Padre a solas, consultarlo con el Padre. El Padre le daba las instrucciones, le guiaba, todo lo que el Padre le decía, Él lo decía. Y el Padre confirma. El Padre confirmaba.
Siento Total. que en algún punto, digamos, lo que te decías de la ruta y también de ir el paso a paso, y acompañado también de los afanes que tenemos, es como si no ponemos, digamos, a Dios como prioridad, que es lo que estábamos hablando, y hacemos, digamos, las cosas en ese orden, nos puede generar mucha ansiedad porque empezamos a afanarnos por las cosas, por lo que, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué no sé qué? Sí. Y lo que decía, o sea, si en la mañana pues buscamos a Dios, pues Él nos va a dar como esa ruta durante el día que nos va a decir, bueno, ve, primero haz esto y esto, pero si no tenemos como pues esa vida, si tenemos esa vida desordenada, pues vamos a entrar en mucha ansiedad sabiendo, ay, ahora qué hago? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sí, me parece interesante pensar en eso también, como, y poder acarrearnos también como nuevamente a ese camino que tiene Dios, como decías tú ahorita, Raúl. Sí, total, acuerdo. es muy importante como lo que mencionaban, poner a Dios en primer lugar, consultarlo a Él y bueno, pues Estar meditando todo el tiempo su palabra. todo el tiempo estar en la palabra del Señor. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos. Sin duda, creo que para nosotros ha sido de bendición. Yo he aprendido muchísimo acá. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un último mensaje. Dale, tranquilo. Mira, cuando tú ya tienes algunas canas, ¿sí? Cuando tú ya tienes un recorrido, no solamente de andar en el camino de Dios, tú te das cuenta que no hace sentido hacer planes o ejecutar planes sin la mano de Dios. Porque lo que vayas a hacer, mira, vas a encontrar tropiezos o al final no vas a encontrar lo que tú estás pensando dentro de tu propia dimensión. El Señor tiene grandes cosas para todos, bendiciones guardadas para todos. Amén. Lo que deberíamos empeñarnos en trabajar es en alcanzarlas. Y se alcanza mediante disciplina, constancia, obediencia. Amén. Permíteme terminar leyendo Dale. rápidamente este versículo que está en Proverbios 3, 5 en adelante. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, gracias por la Y invitación. cuando hay ansiedad, hay que creer en Él. Que confiar. Él tiene Es la el mejor solución. antídoto contra la ansiedad, la confianza, la fe y poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestra concentración en Él. Sí, de acuerdo. Bueno, Gracias súper. por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Pastor, ¿puedes repetir la cita, por favor? Sí, Proverbios 3, del versículo 5 al 7. Bueno, pues Bueno. ya saben todas las personas que nos están oyendo para que anoten este versículo y lo tengan presente para cuando pues tengan algún momento en el que tengan que tomar una decisión o estén preparando sus prioridades. Bueno, muchas gracias a A todos. ti, a ustedes. Gracias. Qué placer. Feliz mañana. Vale.